Muy buenos días, nuestro grupo está conformado por Diana Castro, el Arce Tavares y mi persona, Brian David Badelcoen. Nosotros estaremos tratando el tema de la pedagogía crítica y social de Henry Giroux. El contenido se organiza de la siguiente forma: primero, objetivo general y objetivos específicos, introducción, aspecto crítico, aspecto social, fundamentos y principios, y finalmente las conclusiones. Por objetivo general tenemos analizar la pedagogía radical y social de Henry Giroux, considerándola como una propuesta educativa que es crítica, que es reflexiva y transformadora, comunicando sus principales ideas que invitan a comprender el sentido político, ético y social de la educación en la actualidad. Lo que tenemos por objetivos específicos es exponer los fundamentos teóricos y las influencias principales de la pedagogía radical y social de Henry Giroux, resaltando su conexión con la pedagogía crítica y el pensamiento de liberación. 2. Explicar el carácter radical y social de esta pedagogía, evidenciando cómo busca transformar la educación en una práctica política, ética y cultural. También presentar de forma clara y estructurada los principios centrales propuestos por Giroux, destacando el papel del docente, del estudiante y del contexto social en el proceso educativo. También promover una reflexión individual y colectiva en torno a la educación actual, motivando a todos los que puedan ver este video a enseñar y a considerar nuevas perspectivas más críticas y democráticas. Por último, relacionar las ideas de Giroux con los desafíos contemporáneos de la educación, identificando su relevancia en la formación de ciudadanos conscientes, activos y socialmente comprometidos. Cuando hablamos de Henry Giroux, hacemos referencia a uno de los pensadores más influyentes que tenemos en la educación contemporánea. Giroux no solamente es un pedagogo, sino también un filósofo que hace parte del movimiento de la pedagogía crítica, un movimiento que está influenciado por otros autores como Paulo Freire, Herbert Marcuse y otros miembros de la escuela de Frankfurt. Yendo por esta línea, una de las mayores preocupaciones de Giroux es entender cómo la educación puede ser utilizada como una herramienta de transformación tanto social como política y no simplemente como un medio para reproducir el sistema tal cual como ya lo conocemos. Es por eso que considera que la educación no es neutral, o ayudamos a mantener las estructuras de poder ya existentes o las cuestionamos para ayudarlas a mejorar. Giroux utiliza el término radical no en el sentido de algo extremista, sino en el sentido original de la palabra, que es girar la raíz. Su pedagogía es radical porque busca entender y transformar las causas profundas de la injusticia y la desigualdad, en lugar de quedarse solo en los síntomas. Esto implica que la escuela debe ser un espacio político donde tanto docentes como estudiantes cuestionen las normas, los valores y las ideas que sostienen las desigualdades sociales. Para Giroux, enseñar no puede limitarse a repetir contenidos o preparar a los jóvenes para el mercado laboral, sino que enseñar debe formar conciencia, promover el pensamiento crítico y ofrecer herramientas para transformar la realidad. Entonces, hasta aquí dejamos claro que ser radical en la educación significa enseñar a pensar, no a obedecer elementos estrictos y a usar el aula como un lugar para imaginar un mundo distinto. Con respecto al aspecto social, Giroux llama social a su pedagogía porque entiende que la educación siempre ocurre dentro de una sociedad que está llena de conflictos, desigualdades y sobre todo luchas de poder. Por esto, el proceso educativo no se puede separar de la realidad social. Tenemos que tener muy en cuenta que el aula no es una burbuja, sino un reflejo del mundo. Desde aquí, desde esta visión, educar es un acto social y político, en donde cada decisión pedagógica, desde el currículo, la forma de evaluar o los temas que se abordan, tienen consecuencias sociales. Y si el sistema educativo decide reproducir la exclusión o el silencio de ciertos grupos, ya sean mujeres, pobres, minorías, inmigrantes, estos entre muchos más, entonces la educación está siendo cómplice del problema. Por eso Giroux propone una pedagogía socialmente comprometida que enseña a los estudiantes a comprender su entorno, analizar las injusticias y actuar frente a dichas injusticias. En este sentido entra la escuela, que no debe formar únicamente trabajadores, sino ciudadanos críticos, solidarios y conscientes de su papel en la construcción de una sociedad más justa. Vemos a la educación como práctica política,
Y es que sí, como lo había mencionado antes, Giroux considera a la educación como algo no neutral, porque aun cuando un docente dice yo solamente me voy a dedicar a enseñar, y ahí está tomando una posición en la que va a tomar una o varias decisiones que van a girar en torno a qué voy a enseñar, qué no voy a enseñar, por qué voy a enseñar esto, para qué voy a enseñar esto, entre otras preguntas relacionadas. Por tanto, Giroux invita tanto a nosotros como licenciados en formación como a los docentes que ya están en su práctica a no considerar la educación simplemente como un medio para reproducir los conocimientos, sino que también nos tomemos el trabajo de pensar, de cuestionar y de debatir las cosas que suceden en el mundo. El rol del docente como intelectual transformativo. Para Giroux, el maestro no es un simple repetidor del libro ni un técnico que aplica métodos, sino alguien que enseña a sus estudiantes a pensar críticamente, promover el diálogo y la reflexión colectiva, cuestiona a las injusticias que atraviesa la sociedad e inspira la acción social y ética. Así el aula se convierte en un lugar donde se aprende no solo a conocer, sino a comprender y actuar. Y siguiendo con el papel del estudiante, tenemos que tener muy en cuenta que este no es simplemente un recipiente vacío que hay que llenar y atascar de información. No, es más un sujeto activo del conocimiento. Giroux decide inspirarse mucho en Paulo Freire cuando dice que aprender es un acto de diálogo y de liberación. Por esto, en esta pedagogía, los estudiantes participan, debaten, analizan medios de comunicación, textos, canciones, películas, etc., para comprender cómo se construyen los discursos de poder y cómo estos influyen en la forma en que vemos el mundo. Dentro de los fundamentos también nos vamos a encontrar con la crítica al sistema educativo tradicional, y es que Giroux critica duramente este sistema porque considera que solo multiplica las desigualdades de clase, de género y de raza. También considera que solamente crea estudiantes obedientes que compiten entre ellos en vez de crear estudiantes con pensamiento crítico. Asimismo, critica duramente a este sistema tradicional porque considera que toma la educación como un negocio, como algo mercantil donde los estudiantes solamente son clientes. Es por eso que dice que el sistema tradicional solo beneficia al sistema capitalista al crear y entregarle estudiantes o, de manera general, sujetos que simplemente obedecen, que simplemente ya están adaptados, en vez de crear y entregar al mundo sujetos con pensamiento libre. Y es ahí donde entra su insistencia por tomar a la pedagogía crítica y social como una forma de resistencia cultural ante todas estas conformidades. Ahora la cultura como espacio educativo. Giroux amplía la pedagogía mucho más allá del aula. Él dice que los jóvenes aprenden tanto en la escuela como fuera de ella, a través de la música, el cine, la televisión o las redes sociales. Por eso es que él propone que los docentes incorporen la cultura popular dentro del aula, no para reproducirla, sino para analizarla críticamente. De este modo, los estudiantes pueden entender cómo los medios influyen en la identidad, el consumo, los valores y la forma de ver el mundo. Nuestro filósofo y pedagogo Giroux defiende una educación que forme ciudadanos democráticos, ciudadanos capaces de participar activamente en la vida pública. Esto significa fomentar el pensamiento independiente, la empatía y la responsabilidad colectiva, mientras que la escuela se convierte en un espacio para practicar la libertad y la solidaridad, no solo para aprobar exámenes. Exactamente, por eso tenemos que la educación es una práctica social y política, porque la educación nunca es neutral, siempre transmite valores, visiones del mundo y formas de ver la realidad. Cuando enseñamos no solo compartimos conocimientos, sino que también influimos en cómo las personas entienden la sociedad. Giroux dice que educar es participar en la construcción del tipo de sociedad que queremos tener. Por eso enseñar también es un acto político, aunque a veces no lo notemos. Tenemos que Giroux propone formar sujetos críticos y comprometidos. Y es que para Giroux la educación debe formar personas que piensen por sí mismas, que cuestionen la injusticia y se comprometan con el cambio. No se trata solo de aprender contenidos, sino de desarrollar una conciencia crítica. Un estudiante crítico no repite, analiza, cuestiona y actúa para transformar su entorno.
Tercero, la pedagogía radical y social impulsa la transformación educativa. Recordando un poco lo que ya explicamos, la pedagogía esta en específica busca romper con los modelos tradicionales que solo reproducen las desigualdades. Recordemos que radical no significa extremo, sino ir a la raíz de los problemas educativos y sociales. Es social porque entiende que el aprendizaje tiene sentido dentro de una comunidad y en relación con los demás. Aquí también vamos a incluir que enseñar es también un acto de libertad y de justicia. Girold se inspira en Paulo Freire, quien decía que la educación debe liberar, no domesticar. Cuando un profesor enseña a pensar y no solo a repetir, está ejerciendo la libertad. Y cuando da voz a quienes no la tienen, está actuando con justicia. Enseñar entonces es una forma de luchar contra la opresión desde el aula. Por último, el cambio comienza en el aula, pensando, dialogando y transformando. No hace falta esperar a que cambie el sistema. Hacemos alusión a que el cambio puede empezar en cada clase, en cada diálogo con los estudiantes. Cuando el aula se convierte en un espacio de pensamiento y diálogo, también se convierte en un lugar de transformación. Así, cada pequeño cambio en la forma de enseñar puede contribuir a una educación más humana y crítica. En palabras de Girold, la educación debe ser una práctica de libertad donde los jóvenes aprendan a cuestionar las desigualdades sociales y a luchar por la justicia desde su propio aprendizaje.